Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro, cariño. ¿Cómo estás, mi bisonte? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Carta guía, carta consejo, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Empezamos, bisonte. Tenemos lo que es la carta de la muerte, Tauro. No te asustes. La carta de la muerte representa lo que es al signo de Escorpio. Quizás muchos de ustedes están lidiando con personas del signo de Escorpio. No digo todos, pero un gran grupo, bisonte. Pero la carta de la muerte es una carta de renacimiento, una carta de transformación, bisonte. Posiblemente muchos de ustedes van a tener que volver a empezar otra vez, ya sea quizás en algo nuevo, un proyecto nuevo, un cambio de casa, un cambio de país, o simplemente hay una persona que vuelve a tu vida, posiblemente para pedir lo que es una oportunidad. Pero recuerda siempre, la carta de la muerte es una carta de transformación. Dependiendo de las cartas que me salgan a continuación, pueden cambiar su significado, pero por el momento como carta guía es una semana de cambios, una semana de transformación, es una semana también de reconciliación, bisonte. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, bisonte. Vamos a ver. Me sale un Aries. Otra vez Aries, Virgo, otra vez Virgo, cariño, Cáncer, Géminis. Muy bien. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo. Vamos a ver iniciales, mi bisonte, corazón. Verás que todo va a ir bien. Tú vas a resurgir como el ave fénix, cariño. La letra X, la letra H, la letra S, la letra B, la letra W o M. Muy bien. Voy a continuar con el tarot Z. ¿Qué me dicen? Luego voy a canalizar con el cuenco tibetano. Vamos a ver, bisonte, ¿qué me quieren decir? Ha saltado una carta. La carta del 9 de bastos. Vale. Esta carta, mi querido bisonte, posiblemente muchos de vosotros, a lo mejor me dice Richard, sí, estoy empezando algo nuevo, pero estoy muy negativo, muy negativa. O hay una persona que ha vuelto lo que es a tu vida, pero esa persona, cariño, lo notas como un poco indiferente, como que ha habido un cambio aquí, Tauro. Esta carta bisonte de la carta del 9 de bastos, me están diciendo, Tauro, que tienes que salir de un bucle. No vaya a ser que hay un grupo de ustedes que está muy pesimista. A lo mejor estás un poco desmoralizado, un poco triste, o me dice Richard, ¿cuándo va a cambiar mi suerte? Tranquilo, recuerda que la carta de la muerte es una carta de renacimiento, pero por algún motivo, Tauro, parece como que tú no quieres creer de que vas a tener lo que es una oportunidad. Estás poniéndote en el peor de los casos, Tauro. Esto es normal. Cuando uno está pasando por un problema, cuando uno está saliendo de una depresión, vamos a tener momentos buenos y momentos malos. Va a haber días, Tauro, en la cual tú vas a querer comerte el mundo y va a haber días en la cual vas a estar asustado, triste. Esto es normal. Esto es parte del proceso, Tauro. En estos momentos tu mundo es como una montaña rusa de emociones. Pero la carta de la muerte es una carta de renacimiento. Vamos a sacar más cartitas, bisonte. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver, Tauro, 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 cariño. ¿Qué me dicen? La carta de la reina de copas. Muy bien. Y debajo tengo la carta del 2 de copas, mi querido Tauro. Te enseño la carta de la reina de copas. Vale.
¿Sabes qué siento, Tauro? Muchos de ustedes posiblemente están pasando por un momento muy crítico. A lo mejor estás haciendo un cambio de casa, cambio de país, o te estás separando de la persona de tu interés. Pero muchos de ustedes, Tauro, se aferran a lo que es esta vida. ¿Sabes por qué? Por tu familia, por los tuyos, Tauro. A veces, Tauro, siento como que tú estás cansado, cansada, como que me dice Richard, no puedo más con tanta responsabilidad, no puedo más con mi vida, no puedo más con este problema. A todos, en algún momento, Bisonte, nos llega esto. A todos, en la cual queremos tirar la toalla, en la cual no queremos saber nada del mundo, Tauro, porque somos seres humanos. En algún momento nos ponemos nerviosos, en algún momento reventamos, Bisonte. Pero la carta de la muerte me dicen, tú te vas a recuperar, porque tú tienes un motivo muy importante, Tauro. Los tuyos, tu familia, tu entorno, Tauro. Porque esta carta, la carta de la reina de copas, cariño, representa el amor a los tuyos, el amor a tu entorno, a tu familia, a tus amigos, el amor propio, el poder estar con tu familia en paz, Bisonte, tener lo que es un reencuentro con tu familia, la reconciliación, Tauro. Tu motor y motivo es tu familia en estos momentos. No te sientas mal, Bisonte, si a lo mejor me dice Richard, no puedo más, estoy deprimido, estoy deprimida, ¿por qué las cosas me salen así? Tranquilo, va a haber un cambio, va a haber un chute de energía. Vamos a ver qué te dice el cuenco, cariño. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Muy bien, Tauro. Últimamente estás llorando. O hay una persona que llora mucho, Bisonte. Siento que esto a ti te afecta, Tauro. Te duele. A lo mejor puede ser que algunos de ustedes son, como se dice, ese bastón, ese consuelo que necesita esa persona. O tú en estos momentos, Tauro, me dices, Richard, solo Dios sabe mis problemas, solo Dios sabe mi dolor. Hay una tristeza que tú arrastras, hay una tristeza que tú no quieres demostrar. Aparentemente, Tauro, es como que a ti no te afectara nada. Y muchas veces puede ser que tu familia, a lo mejor a veces tú escuchas un comentario, Tauro no tiene sentimientos, Tauro simplemente le da igual la tristeza que estamos pasando. Pero recuerda, Bisonte, que tú eres un pilar muy importante en tu familia. Imagínate, cariño, que es una casa de 3 pisos. Tú eres las columnas, la base que sostiene toda esa torre, Tauro. Quizás por eso, mi querido Bisonte, muchos de ustedes tienen que estar siempre con una sonrisa. Siempre tienen que estar, como dice, mostrando mucha vida, mucha alegría. Y por eso los demás confunden, Bisonte. A ti te duele, Tauro. A ti te duele lo que está pasando con los tuyos. A ti te duele lo que está pasando con tu vida. Pero siempre tratas de dar una buena imagen. No quiero que te sientas mal con ellos. No quiero que guardes resentimiento, rencor. Pero puede ser, mi querido Bisonte, que tú tienes que asumir este papel, esta responsabilidad, Tauro. Siento que muchos de ustedes son como guías. Quizás eres jefe de familia o jefa de familia. Quizás tienes la responsabilidad de un cambio,
¿O eres tú la única persona que trae ingresos a la casa? O de repente hay un familiar que ya no está en este plano terrenal, pero si todos, cariño, prácticamente se derrumban con el sufrimiento, al final no van a avanzar. Por eso tú tienes que estar siempre con una actitud firme, Tauro. Veo, bisonte, cariño, que aunque el mundo se esté cayendo por pedazos, tú siempre tienes esa energía de que muy pronto las cosas van a cambiar. Tú estás tratando también luchando con tus miedos, con tus tristezas, con tus dudas, bisonte. Y ellos no lo ven. Lamentablemente ellos no lo ven, Tauro. Pero que no te sepa mal, cariño. No sé por qué yo siento, bisonte, que este es el papel que tú tienes que asumir. Esta es la responsabilidad que tú tienes que asumir. No sé por qué siento, bisonte, que a lo mejor antes que partiera un ser querido, es como que te hubiera encargado a ti proteger a la familia, proteger a los tuyos. O tú sientes que tienes que proteger a los tuyos, Tauro. Y eso te hace una persona muy especial, muy importante. Aunque en estos momentos tú no obtengas reconocimiento, Papá Dios lo está viendo todo, cariño. Y Papá Dios un día te va a recompensar, o ya te va a recompensar, Tauro. No pierdas la fe, mi querido bisonte. Vamos a sacar más cartas, porque esta carta es una carta de familia. Esta es una carta de protección, bisonte. Tú formas un papel muy importante para los tuyos. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver, Tauro. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la Torre. A veces, mi querido bisonte, te sientes como aislado. A veces me dice Richard, el camino es muy difícil. Tú no sabes cómo cuesta poder aparentar ante los demás que nada pasa en mi vida. No eres la única persona, Tauro. No eres la única persona, pero la vida tiene que continuar, cariño. La vida tiene que continuar. Tú tienes que ser como un payaso. Tenemos que ser como un payaso, Tauro. Siempre tener lo que es una sonrisa al mundo. Demostrar a tus enemigos que todo marcha bien lo que es en tu vida, aunque por dentro te estés consumiendo, Tauro. Ese es el papel que te toca a ti en estos momentos. Este es el papel que a lo mejor muchas personas le está tocando. Porque es como que tú fueras un patriarca, como que tú fueras un sacerdote, como que tú fueras un rey. Siempre tienes que tener buena actitud, porque si no, cariño, tu entorno, tu pueblo, se derrumba. Tienes que dar una buena imagen, tienes que dar lo que es el ejemplo, Tauro. Pero es cierto que duele. Es cierto que me dice Richard, me gustaría que alguien me entienda, me gustaría que alguien me apoye. No puedo más. Vas a poder, Tauro. Vas a poder, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver, bisonte, ¿qué más me dice? Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos. Hace poco, Tauro, parece como que tú hubieras tenido un conflicto. A lo mejor esas personas te han reclamado, te han dicho, a ti no te afecta lo que está pasando, lo que estamos viviendo. Tú siempre estás tranquilo, como que no pasara nada. Pero no es que no te afecte, Tauro, te afecta. Pero tú tienes que mantener la compostura. No pueden estar todo el mundo nerviosas. No pueden estar todo el mundo llorando. Tiene que haber alguien que diga, todo va a ir bien. Mañana será otro día. Pero ha habido un reclamo. Aquí hay una persona que te ha atacado, Tauro. Hay una persona que ha sacado lo peor. Que eres una persona irresponsable, que eres una persona que no le afecta nada, que por tu culpa quizás una persona ya no está en esta tierra, que no te interesa de repente los problemas de la casa, de mamá, de tu entorno, siempre te están reclamando, siempre te están recordando, que por tu culpa de repente no estoy bien lo que es económicamente, etcétera, etcétera, bisonte.
No sé por qué siento, Tauro, cariño, que hay personas que te están juzgando sin conocerte bien. Hay personas que te reclaman sin conocerte bien. Vamos a sacar más cartas, bisonte. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Tauro? ¿Qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. Actualmente, Tauro, es como que te duele que esa persona que te ha reclamado no te habla. Hay una persona que te reclamó algo, hay una persona que te juzgó, no te habla. Está indiferente contigo. Algunos de ustedes, puede ser que tú has estado pasando por un mal momento y una simple discusión, cariño, ha llevado a que ellos simplemente se hagan los desentendidos. A lo mejor tú me dices, Richard, ahora que las cosas me van mal, ahora que yo estoy pasando quizás por una enfermedad o económicamente no estoy bien, solo bastó una discusión y ellos simplemente no les importa mi vida. Tú estás sintiendo la indiferencia de alguien. Tú estás sintiendo, cariño, que una persona no te entiende. Y muchos de ustedes, Tauro, su entorno, o quizás un vecino, una vecina, con la cual ustedes hablaban bien, con la cual de repente había un respeto, compartían muchas cosas. Pero aquí marcha algo mal, Tauro. Como dice en esa frase bisonte, la vaca ya no se acuerda cuando era ternera. Ya no. Ahora tú eres el malo de la película. Ahora todos te juzgan, te critican, bisonte. Y ellos están libres de polvo y paja. Ellos no cometen errores. Su mundo es perfección. No puede ser así, bisonte. Vamos a ver qué más me dice, cariño, el cuenco tibetano. No sé por qué me muestran cruceros, embarcaciones, barcos, lanchas. No sé si a lo mejor de repente tus seres queridos o ustedes viven cerca de la costa, cerca del mar, o tu mundo está relacionado con ello. He visto aviones también. Parece que la mayoría de ustedes posiblemente han vivido cerca de la costa o están viviendo cerca de la costa o cerca del mar. Pero ese avión me recuerda que hay una persona que se marchó, no a otro país, no está en esta tierra ya, a otro plano terrenal, espiritual, perdón, cariño. No sé por qué, mi querido bisonte, a veces necesitas de ellos un consejo, un abrazo. No sé por qué siento, Tauro, que es como que tú me dices, Richard, cuando ellos estaban todo era diferente. Siempre había un consuelo, siempre me entendían. Parece como que tú necesitas el abrazo de alguien que ya no está en esta tierra, ya no está. La inicial E, el nombre de Luis también. Dice que tú siempre vas a ser su niño, su niña. Me dice que tú has tenido como un golpe, un accidente. Dice que esto hubiera sido peor, pero ellos han estado ahí, Tauro. No sé por qué me pide que revises tu cocina. No sé, que a lo mejor tienes que revisar mantenimiento o hay algo en tu cocina que te recuerda. Dice que tú mucho sales plan de 6 de la tarde o en la tarde te gusta salir, quizás a caminar o yo qué sé, pero te gusta, no es que te guste salir en las noches, no, pero es como que te gusta tomar el sol o te encanta caminar escuchando música, Tauro. O de repente tú sales de tu trabajo, plan de 6 de la tarde o 7 de la tarde y quizás escuchas una música que te recuerda a esta persona.
o tú estás recordando a una persona que está en esta tierra también, Tauro. Me está mostrando como unos libros. Hay una mujer delgada, de cabello negro, y está cargando como un bebé. Hay una criatura que está cargando, pero me enseña muchos libros, como actas de nacimiento. No sé por qué tengo esa percepción que algunos de ustedes quizás están intentando ser madres o padres, o muchos de ustedes quizás me dice Richard, la persona que marchó son mis padres políticos, o de repente ustedes han sido lo que es adoptados también, porque me enseña muchos archivos, documentos, bisonte. Hay un callejón, una avenida muy largo. Parece como que fuera, o es un puente, quizás que está cubierto, o es como si fuera la boca del metro. Muy largo, cariño. Muy largo. No sé por qué me muestra esto, Tauro. Vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? Un mensaje del oráculo. O haya habido un accidente, o tú siempre recuerdas cuando caminabas con esta persona, o tú te vas a encontrar con una persona. Es como un callejón muy largo, Tauro. Puede ser un túnel, puede ser un puente que está blindado, o de repente tú vives en una casa, cariño, donde hay un callejón largo también. Puede ser el caso. A ver. Vamos a ver, bisonte, cariño, vamos a ver el oráculo. Dice, tú puedes. El número 35 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Te dice, tú puedes. Hay algo que tú quieres hacer, un proyecto, un sueño, hay algo que tú quieres hacer. Puede ser que tienes tus dudas. Y no sé por qué siento que algo superior, que pueden ser una persona que ya no está en esta tierra, un ángel, un familiar, te está recordando, cariño, que no te rindas. Parece como que, no sé, llámame loco, lo que sea, pero es como que yo sintiera en estos momentos que tú me dices, Richard, ese es el mensaje que yo estaba esperando escuchar. Es como que tú te emocionas en estos momentos. Lo que yo puedo percibir de energía es como que muchos de ustedes son de carita redonda, puede ser piel blanca o piel morena, cabello negro largo. O si es cabello corto de varones, no es tan corto, más o menos como a la altura de mi cabello. Y es como que en estos momentos tú te agarras la cara y dices, Dios, me está hablando a mí. No sé por qué siento esto, Tauro. No sé por qué siento que es como que tú hubieras estado esperando este mensaje. Es como que tú hubieras dicho, Richard, necesito una señal, necesito un mensaje, necesito saber si lo voy a lograr. Y tú has llegado, a lo mejor inclusive muchos de ustedes no están ni suscritos en mi canal. Han llegado por casualidad. No sé por qué siento esto, Tauro. Es muy fuerte esta energía que siento. No sé por qué siento que algo divino, algo fuera de este mundo te ha traído a esta lectura. Porque recuerda que hemos empezado con la carta de la muerte, cariño. La carta de la muerte es un renacimiento, pero también pueden ser tus seres queridos. A lo mejor para darte ánimos, porque tenemos la carta del 9 de bastos. Mucha inseguridad, mucha frialdad, no tienes fe a las cosas, bisonte. Todo va a ir bien, Tauro. Todo va a ir bien. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Tenemos lo que es la carta del paje de espadas. Hay un personaje que sale de la tumba. Fíjate bien. La carta del loco, cariño. La carta del loco es un nuevo comienzo. Alguien te busca, Tauro. Una persona que quizás entre ustedes tú ya no imaginabas que iba a haber contacto, comunicación, pero alguien te busca. Sí, es una persona que está en la distancia. A lo mejor es una persona que tuvo que hacer un viaje
pero te va a buscar, Tauro. Hay una persona que quiere saber de ustedes. Tú no sabes nada de esta persona ya. Han pasado años, muchos años, por eso que me sale como que saliera de la tumba. Pero está al costado de la carta del loco, cariño. Aparece otra vez a tu vida. Es una persona que está en la distancia. No es una persona que está en tu zona de confort. No. A lo mejor está en otro país, tranquilamente, o está muy lejos, en otro estado, pero aparece, bisonte, una persona. Mi querido Tauro, espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, estamos en contacto. Ya me contarás. Ya me contarás si a lo mejor tú me dices, Richard, yo estaba buscando una señal y esta es la señal que buscaba. Hasta la vista, corazón, ponme en los comentarios y bendiciones. Te quiero mucho, bisonte. Todo va a ir bien. Vas a resurgir como el ave fénix.